Hola, buenas tardes. Voy a hablar de un tema que se llama transformación contable de las sociedades. Tenemos 6 temas. El primer tema es superávit. Simplemente es una sociedad de dinero. Es la diferencia entre el capital contable y el capital social que está pagado en una sociedad terminada y que representa las utilidades que no han sido distribuidas a los socios. Sus ingresos superan a los gastos, que generalmente es una utilidad. Tenemos su clasificación, se divide en dos. Uno es superávit de capital y superávit de ganado. La superávit de capital es unas utilidades que no se refleja en el estado de resultados integral, que pertenece al estado de su inversión financiera, pero no se va a mirar como tal cuenta así, solamente se va a mirar como una cuenta que se llame capital social. Superávit de ganado son productos normales que sus operaciones revaluación de los cargos de los activos. Tenemos el tema de déficit, que es la diferencia que resulta comparar el activo y el pasivo de una entidad cuando el importe, por ejemplo, el último es superior. En pocas palabras, que el capital sea negativo. Tenemos dos tipos de déficit, que es el público y primario. El público es cuando el gasto total del gobierno son incluidos los pagos de la deuda, que son excede sus ingresos. Y el primario es cuando es como antes de incluir el pago de los intereses de la deuda pública. Tenemos su aspecto contable de déficit, es que representa el exceso de pasivos sobre el activo. Es diferente como superávit, pero acá sería al revés. Y tenemos el aspecto fiscal y legal. El aspecto fiscal tenemos que existen 3 dimensiones de la situación de desequilibrio. La primeramente es su propio de cuantía, y el segundo es el crecimiento excesivo de los gastos. Y por último tenemos aumento en el nivel expositivo. El aspecto legal debe estar dentro del presupuesto de cada organización. Pocas palabras, pues, es el dinero. Por último tenemos la superávit de capital y ganado. Tenemos la prima por venta de acciones, revaluación de activos, donaciones y ventas de lotería. Tenemos su aspecto contable de superávit. Sería la siguiente. En esto tenemos diferentes como saldos iniciales. Tenemos reserva legal, reserva de montos de utilizar, bancos, equipo de reparto, reserva voluntaria, utilidades por aplicar, superávit, que la lotería, gastos de instalación, equipo de oficina, reserva superávit por recaudación de activos, reserva de rescisión de activos, reserva de educación, utilidad de ejercicio y terrenos, etcétera. De cada uno tenemos cargo y abono. En la primera cuenta T tenemos que es un abono. Como la primera, principalmente su saldo inicial debe ser siempre como una creadora, y pertenece como al capital. Por ejemplo, aquí en activos tenemos un cargo que pertenece como un activo, pero siempre no va a pertenecer como cargo aquí, siempre puede ser abono, dependiendo de los asientos que venga
lo que diga el asiento. Depende si lo vamos a abonar o lo vamos a cargar, dependiendo de su asiento. Ok, tenemos también su aspecto legal y fiscal. El legal va enfocado a las empresas que puede provocar si existe o hay desacuerdos en la distribución que en el reparto de los dividendos. Y en el fiscal es cuando se procede cuando una administración pública los ingresos fiscales han sido como en tributos o que sean contestaciones sociales mayores a los que los gastos. Tenemos el siguiente tema. Tenemos obligaciones, título de crédito. En el artículo 208 de la Ley General de Títulos de Crédito, son títulos de crédito que representan la participación individual de sus contenedores. Tenemos su aspecto fiscal, que son los obligacionistas, que es un crédito colectivo que es constituido a cargo de la sociedad anónima que emite la sociedad de la emisora. Tenemos su aspecto legal, que le pertenece el requisito, que en el artículo 210 nos dice que debe llevar nombre, nacionalidad, domicilio de obligacionista, la dominación del objeto, el domicilio, el importe del capital que se ha pagado, de la sociedad emisora, el activo y el pasivo, el tipo de interés es lo más importante, su pago de interés y el capital y los plazos, que son las condiciones de manera que son obligaciones desamortizadas. Tenemos aspecto contable, tenemos que son los intereses que separan a un valor nominal. Por ejemplo, yo hice estas cuentas que son cuentas T. Por ejemplo, existen como cuentas de orden. Unas son emisión de obligaciones, la otra es omisiones omitidas. Por ejemplo, la emisión de obligaciones, como su contracuenta, es obligaciones emitidas. La otra cuenta es activos en garantías, su contracuenta es garantías en activos. Tenemos bancos, obligaciones por pagar, prima por venta de obligaciones, pérdida de ganancias, gastos financieros, intereses por pagar. Y tenemos su pérdida del ejercicio. Aquí de tal manera tenemos su cargo y abonos dependiendo de su, por ejemplo, vamos a hacerle de su asiento, de lo que nos diga. Ok, aquí también tenemos tenemos que hacerle como sus ajustes para saber si el ejercicio es una utilidad o es una pérdida, dependiendo de, por ejemplo, aquí tenemos la pérdida de ganancias, tenemos el asiento A1, perdón, tenemos que es la prima por venta de obligaciones, que son 150,000 pesos. El A2 tenemos que son los gastos financieros y sumamos esto y vamos a ver aquí si es una pérdida del ejercicio. Así se saca como si es, por ejemplo, si es una pérdida o una pérdida, dependiendo de las cuentas que son. Por ejemplo, aquí ya el siguiente tema es una escisión de sociedades. Ok, aquí lo que yo hice
que es principalmente una escisión de sociedades. Es una escisión de sociedades mercantiles, más que la división de una sociedad en dos o más sociedades separando sus activos, pasivos y capital, que es social. Tenemos ¿cuántos tipos existen? Existen dos. Es la incisión total, que se divide en dos o más partes que se transmiten a otras sociedades que pueden ser de nueva creación. La segunda tipo es parcial, que son aquellas que las que una o varias partes del patrimonio de la sociedad incidida separa de esta, pero sin que desaparezca la sociedad incidida. También tenemos su contrato. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un contrato a la persona que vamos a negociar un bien de un servicio. Su aspecto contable. En esto tenemos un balance de solución. De tal manera tenemos sus, por ejemplo, sus activos, sus pasivos y su capital de orden vertical. De este lado o del lado horizontal tenemos sus socios. Existe, por ejemplo, socio A, socio B, socio C, socio D, E, puede ser socio F. Dependiendo de cada socio, dependiendo también de su porcentaje, le vamos a dar como su valor. También, por ejemplo, a nosotros nos tocó el socio 3, que somos como los de algo de contadores, por ejemplo. En ese caso, nosotros fuimos el socio 3, en donde mi compañera Eileen, ella nos presentó a nuestro equipo. Entre los socios se negociaban sus bienes, que querían que carro, que querían terreno. Por ejemplo, nosotros queríamos un terreno. Era un terreno, no, perdón, era un edificio que nosotros queríamos. Y otras personas pues querían que coche, que carro, trailers, muchas cosas. Y ese es un balance respecto contra la decisión de sociedades. Este es un balance de solución. El siguiente tema es la liquidación. Tenemos una liquidación. Primeramente debe de existir una disolución. Para eso tenemos dos fases. La primera fase se llama acto jurídico, que en aquel momento de los socios son ejerciendo del derecho que toman las decisiones de separarse. La segunda fase se llama fase de liquidación, de extinción de sociedades, que hacemos un pago de todos los pasivos. Tenemos sus causas. Es el cumplimiento del contrato social y el segundo es por acuerdo de los socios. Su aspecto como legal, tenemos sus requisitos. Es el pago total de las partes sociales de los socios, pago de remanente de la existencia de los activos. El tercero es contemplar a los clientes. Y de tal manera también tenemos cuánto dura la liquidación. Ok, después de disolución puede tardar 6 meses para entregar los porcentajes a los socios y se divide en dos grandes de disolución. La primera se llama fusión, que es la tradicionalmente capítulo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de Asambleas. La liquidación es el significado cuando dice liquidez. Y, por ejemplo, su aspecto contable también tenemos
lo siguiente. Tenemos la contabilidad de la sociedad, liquidación, saldar cuentas complementarias, que son las depreciaciones, que es que se cancela la pérdida contra utilidad, por ejemplo, la utilidad por aplicar contra pérdida de ejercicio anterior. Y también tenemos el liquidador que procede a liquidar. Esto es decir, una venta de mercancías que se deposita al banco. Aquí tenemos como un ejemplo sobre su aspecto contable de la liquidación. Ya tenemos sus activos, sus pasivos y también tenemos sus asientos. Dependiendo de sus asientos, pues vamos a llenar los esquemas de mayor. Por último tema, tenemos la fusión. ¿Esto qué es? Se presenta cuando varias sociedades se unen para formar una de las cuales se considera los principios de género que pertenecen. ¿Qué es la función de sociedades? Es la concentración de bienes, de derechos y obligaciones de dos o más sociedades que en una sola sociedad, ya sea nueva o puede ser preexistente. También tenemos sus tipos. Existen dos tipos. La primera es función de incorporación de absorción y la segunda es integración. La absorción consiste en la incorporación de una o más sociedades en otra existente, transmitiéndolas a sus recursos. No se crea un ente nuevo en la empresa y que fue absorbido por una empresa X. La integración consiste en la unión de dos o más sociedades para formar una nueva sociedad, transmitiéndolas a sus recursos. Por ejemplo, tenemos una empresa de la fusión, de su historia. A nosotros nos tocó también, nos tocó la FEMSA. La FEMSA que señala que por medio de este trato adquirió el 6% de las operaciones de la FEMSA. Son como cervezas en México y que tiene 83% de la firma en Brasil. El siguiente punto es un acuerdo que establece la defensa que recibe 43.018.000 pesos, tiene 320 acciones de Heineken y tiene de Juli tiene 72.182.000 pesos y tiene de acciones 201. Y el siguiente paso, tenemos su transacción que combina los meses de cerveza de la defensa, por ejemplo, con la plataforma internacional de distribución de la firma europea. Su portafolio de la marca es Premium, que es incluida en es famosa la cerveza que se llama Heineken, reconocida como la única cerveza. Tenemos también su estado de consolidación y situación financiera, es la siguiente. Tenemos su año 2009. Aquí no se nos olvida, pero tenemos su año reciente y anterior, que es 2009-2008. Ese es un ejemplo de una empresa fusión que se llama FEMSA. Tiene su estado consolidador de estacionación financiera. Después tenemos el año 2011, que es después de la función. Aquí también tenemos su estado. Su estado de situación financiera después de la función de la empresa FEMSA.
Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y saludos, maestro. Gracias.